Bienvenidos. Es el segundo domingo después de Pentecostés, el tiempo del año litúrgico en que entramos en temas más abstractas, menos conectadas con la vida de Cristo, los eventos como Navidad, la Pascua, todo eso. Y entramos en temas que son sobre la fe, qué significa tener fe, cómo es nuestro Dios. Hoy vamos a enfocarnos en la idea de la ley de Dios. ¿Cómo es la ley de Dios? Muchas veces entendemos por experiencia que la ley nos condena, pero olvidamos que la ley intentó de bendecirnos, de servir como una bendición. Enfocamos en esta verdad esta mañana. Empezamos con la oración matutina de Martín Lutero. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido durante la noche de todo mal y peligro. Y te ruego también que me preserves y me guardes del pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te pueda servir y agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos tu presencia deseando oír que nos tienes que decir y creer que nos dices. Confesamos nuestros pecados. Queridos amigos, acerquémonos a Dios con corazón sincero y confesamos nuestros pecados, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdone. Señor de la vida, confesamos que estamos por naturaleza muertos en el pecado, por preocupación aparte de fe y por orgullo egoísta, por pecados de hábito y por pecados de la voluntad, por el mal que hacemos y por el bien que no hemos hecho. Deberías echarnos de tu presencia para siempre. Oh Señor, lamentamos nuestros pecados. Perdónanos por el amor de Jesús. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo de nuevo vendrá. En su gran misericordia, Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Escucha la palabra de Cristo a través de su ministro llamado. Te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias, oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente.
Oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, cuya providencia infalible ordena todo cuanto hay en la tierra y en el cielo. Te suplicamos que nos apartes de todo peligro y nos concedas todo lo que nos beneficie. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura para hoy viene del libro de Samuel. Van a recordar que los dos libros de Samuel son historias sobre los reyes primeros del reino de Israel, después del tiempo de los jueces. Por un rato después de llegar en la tierra prometida, Israel se gobierna por jueces regionales y después de 400 años pidieron un rey y Dios los dio un rey en Saúl, que no era un rey bueno en el fin, y eventualmente en David. Aquí encontramos el rey David antes de ser rey. Ha recibido la promesa de ser rey, la promesa dado por Dios y por la profeta Samuel, pero todavía no es rey. Es futuro rey en el reino de Saúl. Es una guerra civil, de cierto modo, en Israel que está pasando. En este tiempo, con hambre, con mucha necesidad, se encuentra el sacerdote y pide pan, pero pan sagrada. Pan que en la vida de Israel era sagrado para el uso de los sacerdotes. Jesús va a referir a este evento en el Evangelio para hoy, para enseñarnos que la ley tiene propósito. No somos esclavos a la ley, pero tiene propósito. De 1 Samuel capítulo 21. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió: vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. No tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David respondió: te aseguro que, como es la costumbre cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagran
se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Nuestra segunda lectura para hoy viene a la carta de San Pablo a los Colosenses, en cual tiene el consejo que no deben permitir ser juzgado por días sagrados, días especiales, sábados, por ejemplo, observarlos o no, las fiestas. Pues tenemos una relación diferente a la ley de Dios en el Nuevo Testamento que ve en el Antiguo Testamento. Específicamente, nuestra relación con la ley es como adultos con reglas. Observamos porque recibimos el beneficio, no por ser esclavos. Eso es de Colosenses, más explicación en el futuro. Colosenses 2. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Cantamos entonces nuestro himno del día, Ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Tu promesa del Padre, donde Cristo Jesús, ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Tu Espíritu Santo, nuestro consolador, ven y habita en nosotros por la fe y por el amor.
Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Haz de cada cristiano bajo tu inspiración un testigo de Cristo con la palabra y la acción. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Guiados por el Espíritu hacia Cristo Jesús, caminemos unidos a nuestro hogar en la luz. Hermanos y hermanas en Cristo, el Evangelio para hoy viene del libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Una corrección, es un error en la hoja. La verdad es que viene de San Marcos, capítulo 4. Y Jesucristo van a enseñar a los fariseos que tenían un sentido de la ley diferente. Que el propósito de la ley es realmente bendecir a los observadores. Bendecir a los que observan la ley. San Marcos escribe: un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en el sábado? Él les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es el Señor incluso del sábado. La palabra de nuestro Señor. Te alabamos, Señor. Cuando hablamos sobre la ley de Dios en la Biblia, necesitamos recordar de qué hablamos. Pues esta palabra se usa mucho incluso en la Biblia, incluso en muchos sentidos diferentes. Por ejemplo, en el Salmo 119 dice que la ley de Dios me alegra mi corazón, estudio día y noche. En ese sentido, la ley en el Antiguo Testamento muchas veces indica toda la palabra de Dios, toda la Biblia. Incluso Salmos, los libros de profecía, incluso los evangelios y las cartas de San Pablo, por ejemplo, en el sentido del uso de la palabra de ley. Pero mucho del tiempo, probablemente la mayoría del tiempo en que la Biblia habla sobre la ley, está hablando sobre, lo que entendemos como los 10 mandamientos. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por seguro, cuando nosotros los luteranos dividimos las enseñanzas de la Biblia en dos categorías, ley y evangelio. Eso es el sentido que usamos en la palabra ley. Lo que debemos hacer, los mandatos de Dios. Cuando hablamos de la ley, entonces necesitamos también recordar que había momentos en historia cuando, por ejemplo, habían más leyes que existe ahora de parte de Dios. Dios tenía el propósito
para la nación de Israel ser en el mundo una nación diferente que el resto del mundo. El propósito de Israel en el Antiguo Testamento era diferente que el propósito de la iglesia hoy en día. Tenía que ser una nación con una estructura, con una rey eventualmente, con una política, con una manera de vida para no ser parte del mundo, para invitar a todos los gentiles, todas las naciones alrededor de Israel en el mundo anciano, para invitar a ellos ver cómo es diferente el pueblo de Dios. Entonces tuvieron leyes civiles dado por Dios y leyes sobre la alabanza dado por Dios. Todavía hoy en día no llevamos animales a la iglesia para matar aquí, right? Gracias a Dios no soy un buen carnero. Esos días ya han pasado. Pero en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, antes del cumplimiento de todas las promesas de Dios para nuestra salvación, era un mandamiento de Dios a su pueblo, conducir sus alabanzas así, su manera de adoración a Dios. Incluso, probablemente han notado que incluso esa idea de tener en el templo ciertas formas. Tenía que ser una candelabra grande con ocho lámparas hecho de oro. Tenía que ser una mesa especial para poner panes consagrados, que tenían que cambiar cada 5 días, cada semana, algo así, y con nuevos panes, y solo los sacerdotes tenían el derecho de comer los panes usados. Entonces, lo que encontramos en el Evangelio es Jesucristo enseñando sobre la ley a los fariseos. Van a recordar que los fariseos son los que tuvieron en serio todas las leyes de Dios. Todos. Interpretaron, su teología era algo así, que si vivimos buenas vidas, agradecemos a Dios. Si cumplimos todos los mandamientos de la ley, Dios va a ser contento con nosotros. Salvación por la ley. Eso es la idea natural que tiene toda persona en el mundo sobre Dios, right? Que Dios es contento con personas buenas y se enoja con personas malas. Entonces mi meta es ser una persona buena. Por eso tenemos nosotros una relación naturalmente con la ley que es difícil. Sabemos que la ley nos bendice. Entendemos bien que la ley es buena. Pero nadie le gusta recibir la atención de la ley. Right? Manejando por la calle en la mañana, pronto ves las luces, rojo y azul. Inmediatamente no quieres la atención de la ley. Right? Yo tampoco. La ley enfocada en nosotros nos da
nos hace incómodos. Porque entendemos bien que la ley nos juzga. Y sí es la verdad que dice Jesucristo al fin del mundo, hablando sobre el fin del mundo en el Evangelio de San Mateo, dice que por nuestras obras Dios nos va a juzgar. Lo bueno o lo malo, por las obras, según la ley. Pero tenemos que entender que la ley para nosotros cambia con la inclusión del Evangelio. Right? Cuando recordamos que la vida de Cristo es nuestra vida, recordamos que Él nos ha salvado de la ley. No es que ha quitado la ley exactamente, es que la ley tiene propósito para nosotros que es diferente. La verdad es que sin el pecado, la ley siempre tenía este beneficio, este propósito. No me gusta la atención de la policía, por ejemplo, cuando estoy manejando en la calle. Pero ese sábado, ayer, yo tenía que llamar otra vez a la policía por un vecino que me había, tiene una enfermedad mental y había un evento un poco que me hace un poco nervioso. ¿Has tratado de vivir en un contexto, una sociedad en cual la ley no tiene poder o la ley no tiene propósito? Necesitamos la ley. Lo dice Martín Lutero en su catecismo explicando el cuarto mandamiento, es algo así. El cuarto mandamiento que honra a sus padres. Es el primer dado con una promesa. Que tengas una vida larga y que pases bien contigo. Honor your father and mother, that it may go well with you, and that you would enjoy a long life on the earth. La verdad es que todos los mandamientos que hemos recibido de Dios tienen ese propósito, el propósito de ayudarnos y bendecirnos. Y solamente no les gusta la ley cuando las víctimas siempre les gusta la ley. Los criminales no. Y si observamos la ley, siempre nos ayuda. Jesucristo caminando en el campo con sus discípulos un sábado, tomaron granos en sus manos para comer. Tan fácil y simple como ustedes durante el día tomando snacks de tu refrigerator. Tan fácil así. Pero los fariseos tenían esa idea. Tomar granos es cosechar. Cosechar es trabajar y ustedes no deben trabajar en el sábado. Qué absurdo. Yo estudié por 3 años en Mequon, Wisconsin, donde está nuestro seminario de nuestra iglesia. Mequon, Wisconsin también es la ciudad para los judíos en mi estado de Wisconsin. Hay muchos judíos, no es una ciudad tan grande, pero tiene como 4 sinagogas, algo así. Cada sinagoga de diferente
teología de los judíos. Entonces cada sábado, manejando en mi coche, se puede ver judíos caminando a su sinagoga. Caminando, ¿por qué? El resto de la semana no se puede ver, pero el sábado caminando en sus trajes negros y la lógica era algo así, que operar máquinas es trabajo y el carro es una máquina y no debemos trabajar en el sábado. Siempre para mí es observo, pues yo creo que es más trabajo caminar que manejar. Pero ellos tenían una relación con la ley diferente que nosotros. Posiblemente como jóvenes ustedes recuerdan reglas que tenían tus papás. ¿Right? Tienes que estar en casa a las 10 de la noche. Algo así. Y como joven, esta ley es difícil, esta ley es injusto. No lo creo, no lo quiero. Probablemente ahora ustedes están durmiendo por 1 hora a las 10 o algo así. ¿Por qué? Porque como adultos tenemos una relación diferente con reglas. Como adultos, parte de la maturidad es entender que la regla tiene propósito y tiene bendición. Y ustedes no piensan no piensan en términos de reglas tanto ahora como jóvenes, como cuando eran jóvenes. Ok. Lo que estoy tratando de decir es más o menos lo que está diciendo Jesús en el Evangelio. Dios creó el sábado para hombre, no el hombre para el sábado. La ley sirve propósito. Jesús no es moral relativist, right? No quiere decir, te puede interpretar cualquier mandamiento de Dios como quieres. Right? No quiere decir eso, no está diciendo eso. No es contra la ley. Jesucristo honra la ley, pero también entiende el propósito de la ley. Siempre nos bendiga cuando observamos. Y mucho del tiempo, cuando no observamos, sufrimos las consecuencias. Sufrimos las consecuencias. Pero yo quiero que ustedes, creyentes, cristianos, lo que ustedes entienden es esto. Dios nunca te va a castigar por fallar de observar la ley. Simplemente no va a pasar. ¿Por qué? Porque todavía el castigo para el pecado ya ha pasado en persona de Jesucristo mismo. Dios tomó el castigo para el pecado, Dios cumplió la ley para nosotros y entonces nosotros tenemos una relación con la ley que es pura bendición. Recibimos pura bendición de la ley por observarlo, por honrar a Dios por la ley. Y recibimos toda la bendición. Dios nunca te juzgaré por fallar en observar la ley, pero siempre te bendiga por observarlo. Continuamos con esa idea la semana que entra. Cuando enfocamos otra vez en la ley y evangelio y no quiero repetir, entonces voy a terminar aquí con esa idea. Que la ley es buena y Dios nos bendiga por observarlo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Todavía no estamos pasando el plato.
Se puede encontrar en la entrada, en el centro, cuando entras o cuando salgas. En nuestra oración de la iglesia para hoy, recordamos Carol Butler. Carol Butler, miembro aquí, maestra en nuestra escuela en el pasado. Kidneys, riñones. Yeah. Tenía piedras de riñones. Yeah. Era su problema. Van a recordar que cayeron, que tenía también lupus y ha recuperado y ahora está en Living Care, Assisted Living Facility aquí en Yakima. Y entonces damos gracias a Dios por guardar y cuidar para Carol. Oremos. Señor Dios, gracias por enseñarnos sobre la ley de Dios. Gracias por darnos una nueva relación con la ley, que es pura bendición. Jesucristo ha tomado el castigo de la ley para que podamos vivir sin miedo y bajo la protección de tu ley. Ayúdanos a vivir vidas según la ley que te da gloria. Ayúdanos a expresar nuestras gracias por nuestro perdón, por vivir vidas de santificación. Recordamos también nuestra hermana Carol Butler. Te damos gracias por guardar y cuidar para Carol en el tiempo difícil de su enfermedad. Gracias por los doctores y los que están cuidando para ella. Y le encomendamos a tu cuida en el futuro también. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor. Hágase tu santa voluntad en el cielo y en la tierra. Haremos tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Danos hoy, danoslo, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre.
Hermanos y hermanas, vayan en paz, vivan en armonía unos con otros, sirvan al Señor con alegría. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mira con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestra su favor y te conceda la paz. Amén. Bueno, tengo probablemente, bueno, si tienen interés, el día jueves, las mujeres de nuestra congregación y la de Redeemer van a reunir aquí los jueves 10 de la mañana. Es the Joint Redeemer Grace Ladies Bible Study que siempre pasaba antes de COVID. Es la primera vez que están reuniendo. Van a reunir en este salón y el día jueves van a leer el libro en inglés por Tim Keller que se llama A Shepherd Looks at Psalm 23. El Señor es mi pastor. Es un libro sobre un hombre que estudió mucho ese salmo y qué significa en su vida por aprender sobre, bueno, él era un pastor, entonces escribió el libro para notar qué significa el salmo. Y la otra cosa es que si están entrando o saliendo de la iglesia esta semana, durante la semana, lunes a viernes, tienen que tener cuidado, pues va a estar aquí Pendleton Construction para cambiar el cimiento en la entrada de la iglesia y remover también los speed bumps en the driveway que tenemos. Eso va a pasar esta semana. Son los anuncios que tengo yo. Que tengan una buena semana y nos vemos pronto.